Bo día, douvos a benvida á xornada técnica en formato webinar de Millennial a Millennial, Gestión da Diversidade Xeracional, organizada polo ISGA, en colaboración con Fraternidade Mouprespa, e que forma parte da nosa programación formativa para 2023. É xa a 12ª actividade neste formato dentro da nosa oferta formativa para este ano e ten como principal objetivo mostrar diversas medidas para implementar a diversidade xeracional nas organizacións, así como dar tamén un enfoque inclusivo á chamada xeración jubilenia, proporcionando ferramentas para encarar unha xubilación en positivo. Para dar resposta a estes propósitos abordaremos da man de Natalia, que vos presentarei nun momentiño, conceptos como os tipos de diversidade, a diversidade xeracional, o idadismo, o envellecemento activo nas empresas saudables, as políticas preventivas para a xestión da idade ou a cara e cruz do síndrome de xubilado, entre outros temas. Gustaríame simplemente destacar a importancia de incorporar a perspectiva da idade á xestión preventiva empresarial, o que supón considerar como poden impactar as políticas, as prácticas empresariais e as condicións de traballo nas diferentes xeracións e expor accións e medidas de intervención diferenciadas e flexibles para atender as distintas necesidades. Indicarvos que temos aberto o chat para que nos fagades chegar as vosas consultas, dúbidas, comentarios ou inquedancias, ás que lle trataremos de dar resposta no coloquio que teremos ao rematar a exposición de Natalia, polo que vos animamos a que participedes a través desta ferramenta. Non me vou estender xa máis a presentación desta xornada técnica, imos xa ca apertura da mesma. Para iso contamos con Elena Mancha Montero de Espinosa, directora xeral de Relacións Laborais da Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia, a que lle dou xa a palabra. Adiante, Elena. Hola, bo día. Pois, bueno, primeiro saudar a Natalia, que é a persoa que vai levar todo o peso da webinar. Moitísimas gracias por estar aí, por sempre acompañarnos, por sempre atender as peticións de ISGA e por colaborar, tanto ti como a Mutua Fraternidade, que ten unha gran presencia en Galicia e que sabemos que a Galicia cada vez que podes. Moitísimas gracias, bueno, pola organización, Alberto, por suposto, gracias pola entrada. Esta pequena presentación que un pouco apostillar tanto o que vai decir Natalia, que no resumo que xa temos, como un pouco o que introduxo Alberto, esas necesarias políticas tanto de protección da saúde como en xeral políticas de recursos humanos que creemos que deben xa ter asimiladas en execución as empresas. A realidade social no noso país está cambiando a pasos axirantados, xa sabemos. Por suposto, o tema da digitalización, que está xa a orde do día, pero temos un problema tamén de relevo xeracional. Ese problema ten dos patas. A primeira é que temos unha crise demográfica moi importante, que significa que non se están incorporando ao mercado laboral persoas mozas, como pasou durante todas as xeracións anteriores. Hai unha crise demográfica que tamén afecta a Galicia e que supón falta de mano de obra. En segundo lugar, que por parte do final da vida laboral temos ese aumento da idade necesaria para xubilarse, cada vez se aumenta máis, co cal as persoas, si ben o estado de benestar nos permite estar moito mellor cando se avanza na idade, tamén é verdade que existen determinadas profesións e que é necesario adoptar medidas preventivas para poder garantizar que as persoas nunha idade xa avanzada antes de xubilarse ten todas as necesarias medidas de protección específicas para esa idade que seguramente non serían necesarias para unha persona de menos edad. E despois, tamén, dentro da organización, a diversidade é unha cuestión que estamos cada vez a empuxar cada vez máis. Creemos que a diversidade xeracional, persoas mozas con persoas de mediana edade, persoas xa juvenil, como chamamos no título, é unha garantía de talento dentro da empresa. Ese talento que ten as persoas que ten tanta experiencia nunha empresa ou en unha organización, tanto si ven de outra como si levan nela moito tempo, é necesario que se aproveite ao máximo pola organización. É necesario conxugar todos estes factores, tanto protección da saúde, primeiro, das persoas maiores, tendo en conta que a norma, a lei de prevención, sí que establece norma específica para protexer a persoas mozas menores de 18 anos, eso está aí, hai un artigo específico, pero non prevé esa protección de persoas maiores que moitas veces necesitan, evidentemente, sobre todo en eses traballos con máis carga física ou psíquica, esa maior protección por ese desgaste normal da edade, que todos, evidentemente, somos conscientes.
Primeiro, como digo, esa necesaria protección que casi ven de unha obriga, non? E despois, esas políticas de recursos humanos, das que falará tamén Natalia, que deben sacar ese máximo proveito a esa diversidade esa xeracional e ese enfoque no de xénero que dese sempre falamos, sino que é necesario enfocar esa diversidade por idade. Acabo xa, quero si tamén adelantar, aproveitar esta ocasión que temos máis de 100 persoas pendentes desta webinar, adiantar que dentro da formación do campus de igualdade do Dirección Xeral, que moitas veces se entrecruza coa formación do ISGA, que moitas veces recurrimos a persoas do propio ISGA, técnicas e técnicos de ISGA para esta formación, teremos este tema concreto o día 9 de novembro, cun enfoque diferente, evidentemente, ao que va dar Natalia, é un enfoque que vai ser tanto de recursos humanos propiamente dito, con unha empresa de recursos humanos especializada, un enfoque xurídico tamén desa protección que a xurisdicción laboral está dando ás persoas de máis idade en cuestións, pois, por exemplo, dos despidos, e un enfoque tamén técnico específico a través desa nota técnica de prevención que seguramente Natalia comentará en algún momento, que é a 1176 do Instituto Nacional, que ten pouco tempo, e que tamén queremos que sexa dada a coñecer a través dunha técnica de ISGA que estamos xa en conversaciones con ela para que poda tamén participar en esa webinar que vos decimos que sería o 9 de novembro, xa recibiredes información. Nada máis, moita sorte a Natalia, que seguro que a ten por a súa longa experiencia e capacidade para transmitir o seu coñecimento. Vai ser moi ao día toda esta información. Sei que estivo recientemente volvendo a revisar todo tipo de noticias relacionadas con este tema, que é de pura actualidade. Hoxe, precisamente na Voz de Galicia, se fala dese problema en primeira páxina, está nese xornal galego, de esa necesaria relevo xeracional, esa problemática que hai agora para cubrir plazas. Por eso as empresas ten que cuidar, sobre todo as persoas de maior idade, para que poidan estar con todas as garantías, con todo o seu saúde ao máximo dentro da organización e non se xubilen antes do tempo, porque é necesario todo ese talento senior nas nosas organizacións. Un saúdo e moitas gracias pola vosa atención. Muchas gracias a ti, Elena, por tu interesantísima apertura de este webinar, que supone sin duda a mellor maneira de arrancar esa xornada técnica e nos permite xa entrar en materia da man de Natalia, a quen vos presento de seguido. Hoy tenemos a Natalia Fernández Lavieda. Ella difunde y comunica con pasión, como comprobaréis, la cultura de la seguridad y salud en las empresas. Subdirectora General de Prevención, Calidad y Comunicación en la Mutua Fraternidad Muprespa, le apasiona evolucionar organizaciones con estrategias sostenibles, creando redes solidarias en un mundo hiperconectado. Licenciada en Derecho, Técnica Superior de Prevención de Riesgos Laborales con diferentes posgrados, Organización e Innovación de Empresas, Dirección y Gestión de Servicios Sanitarios Sociales, Empresa Saludable y el último de ellos en Reputación Corporativa en la Universidad de Navarra. También profesora del Instituto de Seguridad y Bienestar Laboral, articulista con múltiples tribunas y colaboraciones docentes, participa habitualmente en congresos, mesas y foros en materia de seguridad y salud, diversidad, igualdad, liderazgo y mutuos. Natalia, tienes ya la palabra para comenzar tu exposición cuando quieras. Muchas gracias y buenos días a todos y a todas. Es un auténtico placer estar esta mañana compartiendo este rato con todos. Lo primero, como no puede ser de otra manera, pues agradecer al Instituto, a Elena, a Alberto, a Adela, que una vez más cuente con Fraternidad Muprespa, con la Mutua y representada en mi persona, bueno, para intentar hablar y compartir un poco pues ideas, reflexiones en torno a lo que ha dicho Elena y ha explicado perfectamente, lo ha contextualizado muy bien. ¿Cuál es el problema de la edad, el trabajo y la edad en este momento en España? Y desde un enfoque pues, de bienestar laboral y de salud. Así que voy a compartir la presentación. Perfecto. Bueno, pues nada, vamos a ello. Lo primero, como decía Elena, cuando empecé a preparar esta... Bueno, yo llevo estudiando el tema del edadismo desde el 2019. Siempre me ha interesado la diversidad. Ahora vamos a hablar también un poco de ella. Pero es cierto que actualmente, si cogéis los periódicos o estáis un poco con la actualidad, os vais a encontrar continuamente información y noticias relacionadas pues, con el tema de la edad y el mapa senior, ¿no?
Fijaros, vamos a empezar por los datos, por las estadísticas, pues para de alguna manera contextualizar un poco mejor, porque muchas veces los datos nos dan, más que las palabras, la idea de cómo nos encontramos. En 10 años se ha incrementado un 62% el número de trabajadores, de trabajadoras o de aquellas personas mayores de 55 años que están buscando una vida laboral activa. 147% en 20 años, como se establece ahí en el titular de la razón. ¿Esto qué significa? Bueno, pues significa por un lado que el mapa senior se está incrementando y, como decía Elena, que la población moza, que la población joven está decreciendo, ¿no? No tenemos suficiente población porque estamos en lo que se puede denominar un invierno demográfico. Hay más fallecidos que nacimientos, de ahí también el tema de la importancia de la inmigración, de la migración. Hay una menor fuerza laboral. Por otro lado, hay una presión muy grande hacia la seguridad social, obviamente porque por un lado está el tema de la salud, de las enfermedades cronificadas, del bienestar laboral, por eso es tan importante el envejecimiento laboral activo de lo que hablaremos. Y por otro lado, que también veremos someramente, porque no es mi expertise, el tema de las pensiones. Hay una carga y una presión sobre el sistema de la seguridad social que está empezando a ser insostenible. A esto se añade la discriminación por edad, el concepto del edadismo, la falta de un relevo generacional, que lo estamos sufriendo especialmente, por ejemplo, en el tema de la salud. Todos estamos viendo cómo no hay médicos suficientes en atención primaria, cómo se están trayendo políticas para atraer médicos extranjeros porque no hay suficientes médicos en España. Y luego con un tema que también tiene que ver con los salarios. Muchas veces un ERE, despedir a una persona de determinada edad con un determinado salario, implica poder contratar a dos jóvenes con mucho menos salario o quizás a uno solo con la mitad de salario, ¿no? Bueno, son todo temas que si los pensáis están íntimamente relacionados, probablemente no siempre lo hemos visto de esta manera. Vamos a intentar verlo desde un ángulo o desde una visión lo más holística posible, ¿vale? Bueno. ¿Qué vamos a ver? Lo ha comentado Alberto. Vamos a hablar de diversión, de diversión, Dios mío, de diversidad. Nos vamos a divertir también. Vamos a intentar divertirnos también con la sesión. De inclusión, de equidad, de igualdad, si esto está de moda. Actualmente, entre el caso Rubiales y todo lo que tenemos en las noticias alrededor, parece que la diversidad es un tema efectivamente de moda. ¿Qué tipos de diversidad hay? En particular vamos a hablar de la generacional, del edadismo, un poco, porque obviamente esto en una charla de 50 minutos, una hora, que espero que no aburriros y efectivamente divertiros y que al final nos vayamos con algunas ideas claves y sobre todo con una concienciación y una sensibilidad sobre estos temas, ¿no? Sobre el envejecimiento activo en las empresas saludables, sobre políticas preventivas y un poco la cara y cruz que nos podemos encontrar con este tema. Pero bueno, antes, mira, ya contextualizado lo que vamos a hablar y lo que vamos a ver, quien me conoce sabe que siempre hago un Kit Kat, siempre hago un momento para explicar algo que también tiene que ver mucho con la seguridad social, que son las mutuas colaboradoras con la seguridad social, porque tiene una función social, sanitaria y económica bastante desconocida en nuestro país. Le preguntaba a Alberto cuántas personas se habían inscrito, más de 150, seguramente muy heterogéneas, de perfiles, de trabajo, pero sí es cierto que cada vez que doy una charla de estas o que comparto opiniones con otros profesionales, en muchas ocasiones se desconoce lo que son las mutuas, ¿no? Nos confunden con la mutua madrileña, con las mutuas de seguros, con la del coche, con la del hogar, y las mutuas no tienen nada que ver con esto. Un poco lo que digo yo de cultura general, ¿no? Las mutuas nos dedicamos a 3 verbos: prevenir, curar y pagar. Si prevenimos, no sustituyendo nunca a los, por supuesto, a los servicios de prevención, evitaremos tener que curar y evitaremos tener que pagar, ¿no? Es una de las razones por las cuales me han invitado hoy aquí en estar en
en esta charla con todos vosotros. Las mutuas somos unas entidades que somos asociaciones privadas, asociaciones de empresarios, voluntarias, sin ánimo de lucro, que estamos para gestionar estas prestaciones: la contingencia profesional, la gestión de la prestación económica y también sanitaria, incluyendo la actividad de prevención, la prestación económica de la contingencia común, es decir, todo lo que no es accidente de trabajo ni enfermedad profesional, el riesgo de embarazo y lactancia desde el 2009, desde el 2010 el cese de actividad de los autónomos, también desde el 2010 el cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, que es bastante desconocido en la sociedad, y por último, bueno, el CATA de los autónomos ya desde hace tiempo, pero en particular el tema de lo que se ha llamado el PECATO, la gestión de prestaciones extraordinarias durante el COVID. En nuestro caso, en el caso de Fraternidad Muprespa, hemos atendido más de 200.000 solicitudes en plena pandemia para poder repagar esos 500 millones de euros para sostener a los autónomos en esa situación tan precaria. Ayer mismo veía en una noticia de AMAT, que es la Asociación de Mutuas de Accidentes, que ahora, pues si hay autónomos también escuchándonos y que les interese el tema, estamos en plena revisión del Real Decreto Ley 8/2020, el que estableció precisamente estas prestaciones extraordinarias, y en las que ahora mismo las mutuas estamos revisando las resoluciones, algunas provisionalmente se van a revisar, trámite de audiencia con más de 166.000 autónomos, en algunos casos al alza, en otros no lo será. Pero fijaros, en el estado de alarma, al final, hasta el 30 de junio, se han pagado más de 3.758 millones de euros por parte de las mutuas en esta materia. Bien, a ver, que ahora se me ha quedado ahí trabado. Las mutuas, las 18 mutuas que existen actualmente, bueno, simplemente unos datos: 23 hospitales, más de 1.200 camas, 75 quirófanos, 21.000 trabajadores, más de 1.000 centros. Gestionamos ese 98% de la contingencia provisional de las empresas y el 80% de la contingencia común. Más de 23 millones de actos médicos al año. Quiero decir que las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social estamos dentro del sector económico, social y sanitario de este país de una manera importante. Bueno, pues empecemos al tajo. Reflexiones. Primera reflexión, primer tema que quería tocar, ¿no? El tema de la diversidad, la inclusión, la equidad, de lo que hemos hablado. Si son temas que están ahora de moda o por qué se habla ahora mismo tanto de esto. Bueno, la parte más importante para mí cuando hablamos de diversidad es entender que vivimos en un mundo absolutamente globalizado, en un mundo heterogéneo. Decía Alberto, en un mundo hiperconectado. Por supuesto que sí. Hay que tener una visión holística de la empresa, de la salud y del bienestar. Hace años, cuando se hablaba, hace 10 años, empezó a hablar de empresa saludable. Parecía que era un concepto un poco, bueno, como ahora cuando se habla de la felicidad, de esta japitocracia en la que parece que tenemos que estar viviendo. Bueno, el concepto de empresa saludable es un concepto holístico, global, que incluye también precisamente lo que muchas empresas empiezan a tener en departamentos específicos, que denominamos DIE o de otra manera, que son la diversidad, la inclusión y la equidad, que también incluyen la conciliación y la igualdad. Y al final, a mí me gusta decir que cuando una empresa y sus líderes, sus jefes, sus mandos intermedios tienen esto interiorizado, que al final es poner en el centro a las personas, hablamos de liderazgos saludables y hablamos de empresas saludables. Como les decía, la diversidad para mí es esa globalización, esa inclusión, ¿no? Es cierto que, igual cuando me estéis escuchando, algunos de vosotros y vosotros podéis pensar, y sobre todo los que os dedicáis a la salud, al bienestar y a los recursos humanos, que está muy bien que completéis esta charla un poco general con esos talleres más específicos que vais a dar en el ISGA. Muchos lo podéis ver como un reto empresarial, pero al fin, en un primer momento como un problema, ¿no? Como un conflicto que se genera cuando te encuentras con tantas diferencias dentro de un equipo de trabajo. Bueno, pues la idea es cambiar ese hipotético marrón en un reto, porque aquellos que pensamos que de forma consciente se puede aceptar y utilizar esas diferencias y esas similitudes a favor de la empresa, vamos a conseguir un potencial muchísimo mayor y vamos a mejorar
las relaciones en la empresa. Porque el tema de la equidad y de la igualdad, y como os decía, parece que esté tanto de moda ahora, ¿no? Que tanto se hable de ello en España y allende nuestras fronteras. Es importante conocer y tener algunos conceptos meridianamente claros, ¿no? Al hablar de equidad y de igualdad, en principio estamos hablando de conciliar y estamos hablando de un modelo de cooperación y compromiso entre los hombres y las mujeres para tener un reparto equilibrado de la vida personal y de la vida profesional, ¿no? Por supuesto, lo primero, comedias personales entre las parejas, pero también sociales en las empresas, y por eso estamos hoy aquí, y políticas de las administraciones públicas, que por eso también estamos aquí, ¿no? Para que al final las mujeres podamos acceder al mercado laboral en condiciones de igualdad y de equidad. Para poder entender de una manera además muy tranquila, sin ninguna exacerbación de ningún tipo, tenemos que tener un concepto muy claro que son los sesgos inconscientes que todos nosotros tenemos, ¿no? Sobre todo cuando vayamos a hablar ahora también pues, de una discriminación como es la discriminación de la edad. Y es que es normal, todos tenemos o partimos de una mochila emocional, de una mochila de experiencias, de una mochila de las cosas que nos han ido pasando a lo largo de nuestra vida, que nos va dando una especie de intuiciones o determinadas impresiones, no sé, de que la primera imagen es la que cuenta, ¿no? Unos modelos mentales, unos estereotipos, unos clichés, unos spoilers que nos montamos cuando vemos pues, una determinada actitud, una determinada forma de vestir, de hablar. Seguramente a mí pues ya me habréis hecho esa primera imagen mental, ¿no? Decir, va, pues esta chica será esto, será el otro, parece esto, parece el otro. Bueno, eso es natural, son modelos mentales que nos abocan también a creer pues, que unas personas son diferentes a otras, pero al final lo llevamos a ser mejores o peores que otras, ¿no? De forma que incurrimos en una discriminación y al final en una no inclusión por temas tan tontos como, por ejemplo, pensar que un becario, yendo al otro extremo, simplemente por ser becario, por acabar de llegar a un sitio, pues no tiene nada que aportar o hay poco que preguntarle porque es muy inexperto, ¿no? O que obviamente en una lata de alubias pues salga una carilla de una abuela que no de una jovenzuela que lo hacemos todo al microondas. Bueno, pues ese tipo de temas, de sesgos, son los que tenemos que tener presentes. Es lo primero que os pido, que tengáis open mind, que lo que escuchéis, lo escuchemos desde una mente, pues eso, abierta, sin sesgos, sin ninguna discriminación, y si de repente nos viene algo a la cabeza, pensemos que igual es un tema simplemente de cómo nos han educado, de cómo hemos ido viviendo y de las experiencias que vamos teniendo en la vida, ¿no? Hay que saber frenar y gestionar todo esto. Bueno, pues una vez que muy someramente hemos visto que mucho de lo que tiene que ver con la diversidad va a tener que ver con esos sesgos mentales, ¿no? Que lo primero es que no es una moda, sino que tiene que ver con cómo nos han ido educando y la necesidad de ir avanzando, vamos a una segunda reflexión, que es, bueno, ver qué tipos de diversidad hay, ¿vale? Bueno, hay muchos tipos de diversidades. Habréis escuchado la diversidad cultural, esa es la más fácil igual de apreciar, ¿no? Precisamente por la globalización de las empresas, de proveedores, de clientes, de compañeros. Es el capital humano. Y esto, el tener personas y profesionales de diferentes países con diferentes culturas, pues aporta habilidades y conocimientos distintos, si bien también, como decíamos al principio, podemos entender que puede generar algún tipo de problema a la hora de organizar esos equipos. Lo mismo pasa con las tecnologías, no todos somos o han nacido, que yo no, digitales, ¿no? Somos de una época analógica. Bueno, pues saber coordinar esto, que tiene también que ver mucho con la diversidad generacional y con la edad, es importante, como vamos a ver. Por otro lado, también está la diversidad funcional, por supuesto, porque pensad que a lo largo de nuestra vida, no solo por nacimiento, acabamos de hablar de los accidentes de trabajo, de las enfermedades profesionales, de la propia vida, te puede cambiar y tener capacidades diferentes a lo largo de la misma, con lo cual habrá que saber gestionar también a personas con capacidades diferentes. La diversidad sexual, por supuesto, no cabe, ya creo que nadie, al menos en este país, le cabe duda de que no hay que discriminar por cuestiones de homosexualidad, lesbianismo, transexualidad o cualquiera de estos temas.
Y una diversidad que yo dejo al margen porque no es diversidad, que es la del género, ¿no? Si somos el 50% del planeta, poco podemos hablar de una minoría, porque al final cuando hablamos de diversidad se trata de proteger minorías. Sin embargo, ahí se mete, ¿no? Y en la que estamos nosotros, y vamos a hablar hoy, estamos hablando hoy ya de facto, es sobre la diversidad por edad, ¿no? Y aquí pues el envejecimiento activo, los hábitos saludables, la importancia de las empresas saludables, las enfermedades crónicas, todo lo que hemos dicho, ¿no? El retraso de la edad de jubilación o no, los problemas con las pensiones o no. Bueno, como os decía, esto es de agosto de este año. La mitad de las empresas españolas están envejecidas, el 54% apenas cuenta con un 15% de jóvenes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que hay una diversidad generacional, hay una necesidad de esa intergeneracionalidad, de saber gestionar no la edad como un problema de edad, sino como una situación en la cual nos vamos encontrando, y yo aquí en la Mutua, en mi subdirección lo vivo, creo que la más jovencita tiene 20 y pocos años y el mayor va a hacer 65, 66. Es decir, es posible que tú tengas que hablar y trabajar con diferentes generaciones y esto puede determinar o dar lugar a diferentes conflictos. Bueno, pues la clave cuando estamos hablando de diversidad generacional, como en el resto de las diversidades, es desarrollar estrategias para saber trabajar y gestionar estos equipos pues multigeneracionales. ¿Por qué? Y aunque todo esto, bueno, es también generalizar y hay que ver siempre a la persona y no al estereotipo, al cliché, ¿no? Pero vamos a hacer un poco de cliché, vamos a hacer un poco de foco y todos los estudios dicen que los baby boomers, nuestros padres, trabajaron en la lealtad, en la cultura del esfuerzo, en el trabajo, reacios a cambios, obviamente no hablaban inglés, bueno, igual todavía seguimos sin hacerlo, obviamente con las tecnologías pues no trabajaban, eran analfabetos digitales y en los idiomas, ¿no? Luego aparece la generación X, la de los 70, la mía en particular, la incorporación de la mujer al mercado laboral, con lo cual cambia absolutamente todo, se busca un equilibrio, pero las cosas son complicadas, ¿no? A la hora de generar tantos cambios culturales en las propias empresas y en las familias. Luego aparecen los millennials, años 80, 90, más impacientes, más rebeldes, más creativos, con una visión más idealizada del trabajo. Ya no te ya a mí, cuando empecé a trabajar en mis primeras entrevistas, no se me ocurría, vamos, ni preguntar, obviamente ni por el teletrabajo, pero tampoco si tenía plaza de garaje, ni cuándo iba a coger las vacaciones. Casi no preguntaba ni cuánto iba a ganar, porque entendía que casi con que me dieran mi primera oportunidad laboral, pues yo ya estaba contenta, ¿no? Ahora es todo lo contrario, o sea, todas estas temas son lo primero que preguntan las nuevas generaciones y eso no tiene que darte ya directamente un rechazo, sino pensar, bueno, es que su estructura mental, su forma de ver las cosas son diferentes, ¿no? Y valora mucho más el teletrabajo, una flexibilidad que otras cosas que hemos valorado en otras generaciones. La generación Z, a partir de los 95, pues caen más autosuficientes, muy preparados también en muchos casos, pero bueno, lo que os decía, buscan sobre todo la flexibilidad, el teletrabajo y desde luego ya no pueden vivir sin las redes sociales ni sin el wifi, ¿no? Mejor vivir sin un brazo que sin que te quedes sin wifi o que se te quede el móvil en casa. Y la última generación, la que llaman ahora alfa, nativa digital 100%, esta ya vivirá la inteligencia artificial. Es que pensaros la cantidad de cambios tan tremendos en tan poco tiempo, porque en definitiva es poco tiempo que hemos tenido que ir asimilando todos, ¿no? Para ellos el mundo analógico pues ya es lo de los teléfonos haciendo así, pues lo ven en las pelis y los niños yo creo que ya nacen con el dedo digital y táctil para mover cosas, ¿no? Bueno, el medio ambiente es una prioridad, el tema climático y bueno, todo esto. ¿Por qué os cuento esto? Para que pensemos que dentro de nuestras organizaciones nos vamos a encontrar gente de todas las edades y que es muy importante, y aquí empezamos ya con alguna herramienta, con alguna medida para las empresas, bueno, pues agilizar el aprendizaje. No podemos pensar que porque una persona, que eso sería un estereotipo, sería un sesgo mental, por tener una determinada edad ya no va a poder aprender nada, ya no va a poder recibir formación porque es perder el tiempo, ¿no? Entonces, no podemos perder el talento senior, hay que trabajarlo, hay que no minusvalorar, que sería un primer tic o tip
o como lo queramos decir, que os quiero dar. No hay que minusvalorar la capacidad de aprendizaje de los mayores, pero sí saber que probablemente en algunos casos, en otros no, pues tendrá unos tiempos diferentes, ¿no? Es importante crear espacios de encuentro, incentivar que las personas se conozcan, dejar las etiquetas, hacer diferentes tipos o generar diferentes tipos de relaciones entre las diferentes generaciones. Y bueno, el mentoring, que siempre ha sido el clásico del senior que tutela al junior, pues igual también podemos pensar que en algunos casos puede haber un mentoring inverso, ¿no? Que los jóvenes también pueden guiar a los mayores en la adquisición de diferentes competencias sin ningún problema, con paciencia, como tiene que ser toda la vida, sobre las tecnologías. Bueno, un poco más sobre datos, ¿no? Sobre la situación en España. Fijaros, de todos pongo la fuente y luego os dejaré todas las fuentes por si queréis abundar en los temas, ¿no? Personas con 65 y más años ya hay más de 9 millones, se pone un 19% de la población. En el caso de las mujeres, el 56%, porque sabéis que tenemos un índice de supervivencia superior al de los varones. Pero la esperanza de vida en España es de 83,1 años. Fijaros, es la más elevada de la Unión Europea, seguida por Italia, Francia, Luxemburgo y Suecia. ¿Qué significa esto? Bueno, por lo que hablábamos al principio, lo que hablaba Elena y con lo que he empezado yo, que cada vez el mapa senior es más elevado, va a haber más personas de mayor edad, que tenemos un problema con las pensiones muy grande porque el sistema público de la seguridad social, papá-estado, no va a poder soportar esa pirámide invertida que sabemos que hay ahora, ¿no? de los jóvenes abajo y de los mayores arriba. Y que por un lado, aunque hay incentivos políticos de la administración para trabajar o para alargar también la edad de jubilación, bueno, pues trabajar después de los 63 es bastante infrecuente, más allá de los 66, pues más aún, ¿no? Sí es cierto que tenemos que también esto ubicarlo en los diferentes puestos de trabajo y que lo vamos a ver. Obviamente no va a ser lo mismo si tú estás trabajando, como en la foto que os ponía al principio, en la construcción, que si estás en una oficina. Todo esto habrá que estudiarlo. Pero el empleo senior no llega al 8% y al final tenemos un problema. 1 de cada 3 están parados, más de 50 años. Por un lado se dice que hay que alargar la jubilación, por otro no queremos personas mayores en nuestras organizaciones, eliminamos el talento senior, por otro no hay jóvenes suficientes para que estén ahí, no hay médicos suficientes, pero jubilamos a los médicos mayores. Es decir, al final hay un problema que hay que verlo de forma global para dar soluciones, ¿no? Más recortes de periódicos de este verano, que parecía que estaba obsesionada con esto, que me lo encontraba por todas partes. El tema de la población activa mayor de 55 años, que ya roza los 5 millones, el peso de los mayores, bueno, en fin, que es algo que lo tenemos ahí, que hay que verlo, como dice ahí, como una oportunidad económica, o bien, en cualquier caso, hay que tomar medidas. Y todos los que, como los que estamos escuchando, espero y deseo esta charla, pues creemos en el bienestar laboral, creemos en la diversidad y creemos en que efectivamente hay que poner a la persona en el centro, pues algo que, fijaros, es de la década de los 60, que tampoco es ningún invento moderno, que todo al final tiene un punto en el pasado. La primera vez que se habló de edadismo es un término que acuñó Robert Butler y que ya hablaba de estereotipos, de prejuicios en relación a la edad. O sea, que esto tampoco es una cosa moderna, han pasado 63 años desde entonces, ¿no? O sea, que ahora sí que el Ministerio de Sanidad, como es por ejemplo a través de este cartel, habla del edadismo, ¿no? Si has oído hablar, ya que os quedéis con este concepto, de la discriminación por edad, que en definitiva esto es el edadismo. Me gusta este cartel porque habla de experiencia, de perspectiva, de madurez, bueno, de diferentes estadios en los que nos vamos pasando en la vida. Las personas podemos combatirlo. Porque al final hay, como digo yo, hay jóvenes viejos y hay viejos muy jóvenes, o sea, no podemos tampoco generalizar, ¿no? Acordaros de los sesgos mentales y la importancia de tener esto en cuenta. Y probablemente ahora se hable mucho de género, se hable mucho de sexo, se hable de racismo, pero no prestamos atención suficiente al tema de la edad con todas las connotaciones sociales, económicas y sanitarias que ya hemos comentado que rodean al término edad y trabajo, ¿no?
Bueno, pues lo primero entonces que tendremos que tener en cuenta cuando estamos hablando de edadismo es cliché, sesgo mental, ver a la persona, no a la etiqueta, da igual que sea un hombre, que sea una mujer, que sea transgénero, que sea homosexual, que sea lesbiana, que sea de aquí, que sea de Senegal, nos da lo mismo, que tenga X años o menos años. Tenemos que comprender que el envejecimiento, y como suelen decir en mi casa, mira Natalia, mejor arrugarse que la otra opción es estar criando malvas, ¿no? Todos queremos ser, llegaremos, si Dios quiere, a ser mayores, todos llegaremos a ser personas mayores y tenemos que pensar cómo nos gustaría que nos traten y cómo tratamos también nosotros a las personas mayores, que antes era un tema, y lo vemos por las culturas más tradicionales, los mayores eran los senior, eran los que te daba la experiencia, porque el pasado se repite, no hay cosas, la vida es cíclica y se repite, y sin embargo ahora se les arrincona, ¿no? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que forma parte de nuestra propia esencia, de nuestra naturaleza humana, y que tenemos que eliminar, como he dicho ya unas cuantas veces, estos estereotipos que tenemos en torno a las personas mayores y a la sociedad. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque entre otras cosas hemos dicho y lo hemos marcado en el tema laboral, en las empresas, pero también si dejamos totalmente al margen a las personas de determinada edad, mayores, seniors, silver, plata, tercera, cuarta generación, ahora tenemos, ya sabéis, nombres para todo, para hablar políticamente correcto. Para no hablar de viejos, viejos no se puede utilizar, todas las otras palabras pues no sirven, ¿no? Pues vamos a hablar de la generación silver. Pues la generación silver tiene que tener su presencia en los medios de comunicación, su presencia en las administraciones, su presencia en las empresas. No puede haber una autoexclusión tampoco porque nos consideremos ya trastos viejos. Los adultos, también hay estadísticas que dicen que si tienen estas actitudes negativas, por decir, bueno, llego a una determinada edad y ya no sirvo para nada, ya estoy excluido de la sociedad, pues pueden vivir casi 7 años y medio menos que los que tienen unas actitudes positivas. Aunque esto lo decimos aquí, lo decimos para todo en la vida, ¿verdad, Alberto? Cuando hablamos de estos temas, sabemos que mucho que tiene que ver con la salud mental, con el bienestar laboral, es la actitud que tengamos ante las cosas y la actitud positiva, que es casi tanto más importante que la genética y casi igual que la suerte, ¿no? Que también tiene un porcentaje importante en nuestras vidas. Pero bueno, volviendo al tema, no se puede limitar el acceso sin más ni más a las personas con edad. Muchas veces, como comentaba antes, y también pasó durante la pandemia con los ERES, que lo sabemos todos, que se utilizaron para hacer una cierta limpia en algunas empresas, sectores empresariales, porque, como decía, los salarios de las personas que llevamos más tiempo normalmente suele ser más alto que el de un joven que ingresa. Y un tema que también lo habréis visto, porque hubo una campaña preciosa, ¿os acordáis? Lo de Yo no soy tonto, de los bancos, ¿no? De cómo hay que tener presente que las tecnologías, y yo lo pienso muchísimo porque pienso en mis padres, que los tengo vivos, gracias a Dios, y pienso en la dificultad muchas veces, ¿no? de tener pues la transformación tecnológica en la que vivimos, acceso a tantas cosas. O sea, cuando los bancos quitaron la atención directa y cuando todo se tiene que hacer a través de apps o se hace de forma tecnológica, digital, cuando tienes que hacer una consulta a la Seguridad Social y te sale un teléfono con 37 números, bueno, en fin, todo esto hay que tenerlo presente. Y se une a otro tema que es el de los cuidados, ¿no? Va a haber y hay ahora mismo una creciente línea de emprendimiento y de trabajo en todo lo que tenga que ver con personas mayores, en sanidad, en servicios, en ocio, en diversión y sobre todo en salud, ¿no? Porque obviamente pues hay patologías que se van cronificando y que se van empeorando a medida que cumplimos edad, que se le va a hacer, es lo que hay, ¿no? Bueno, pues entonces aquí ya os dejo uno de los documentos, aparte de la nota técnica que comentaba, por supuesto, Elena, la 1166, pero yo he buscado otro tipo de fuentes también o de documentación que os pueda servir, ¿vale? Bueno, herramientas para hacer frente al edadismo. Por supuesto, comprender que es quitar ese sesgo mental. Acordaros, comprender que es una etapa más en la vida, intentar contrarrestar estos efectos negativos que estamos comentando, sobre todo con respeto. Y si
os fijáis o si pensáis, en definitiva, de lo que estamos hablando es de respeto, en este caso a la edad, pero de respeto a la diversidad en cualquiera de sus otros elementos, como hablamos antes, ¿no? Cultural, sexual, tecnológica, generacional, etcétera, funcional. Bueno, porque otra cosa, para que no se me olvide, cuando mezclamos el tema de la edad con otra diversidad, imaginaos edad con sexo, edad con discapacidad, pues todo se complica. Toda la discriminación se aumenta, ¿no? Porque va sumando cortes de hipotéticos problemas dentro de las organizaciones. Bueno, pues tener todo esto presente, que yo creo que ya lo tenemos meridianamente claro, que hay que tenerlo presente en nuestras cabezas a la hora de organizar nuestras empresas, pues es muy positivo. Bueno, pues así llegamos a la cuarta reflexión, ¿no? Vamos a ver cómo hemos visto lo que es la diversidad, la inclusión, la equidad y la igualdad muy someramente, porque no era concepto para hoy, pero sí que me interesaba que tuviéramos claros los sesgos mentales. Hemos visto los diferentes tipos de diversidades y cómo se relacionan también, como acabo de decir, entre sí. Hemos visto lo que es la diversidad generacional y que es una realidad, y también lo hemos visto en relación al problema del edadismo. Y vamos a ver ahora un poco sobre cómo tratar el envejecimiento activo en las empresas saludables, ¿no? Porque, bueno, cuando se habla de envejecimiento activo, bueno, pues dice que es, la Organización Mundial de la Salud dice que es ese proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida, en este caso, a partir de que las personas envejecen, ¿no? Entonces, si hemos visto que la curva de la vida cada vez es más larga, que la pirámide está invertida, que estamos perdiendo talento, que hay un problema serio de relevo generacional, que hay una presión a la seguridad social muy importante. ¿Cómo no? Nos vamos a preguntar si es necesario implementar medidas o acciones. Claro, para ser un viejo saludable, para llegar a mayor, como tenemos que llegar, esto hay que empezar de mucho antes. Por eso, le decía antes a Elena, cuando estábamos conversando, que estos temas los hemos pensado y en mi caso los he analizado desde mucho antes del 2019, precisamente porque lo veía muy relacionado con la empresa saludable, que ha sido un tema que siempre me ha ocupado y preocupado y estudiado, ¿no? Entonces, a partir de los 55, bueno, esta slide es un poco deprimente, si queréis la paso más deprisa, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Unos, no todos, van perdiendo más vista, otros pierden más oído, otros pierden capacidad cardiorrespiratoria, obviamente los músculos, la tonicidad, la elasticidad, la masa muscular, pues no es la misma. Hablamos de osteoporosis, hablamos de fragilidad de los huesos. Neurológicamente, pues puede ser, tampoco nos pasa ni tiene por qué pasar a todos que tengamos más o menos agilidad, mayor o menor capacidad de memoria y de aprendizaje. Todo dependerá de cómo nos hemos ido cuidando físicamente y cuidando intelectualmente desde mucho antes, ¿no? Por eso hay que empezar esto casi desde el colegio, con la actividad física, con una buena nutrición, con una buena actividad mental, con no estar ahora mismo, que nos pasa a todos, ¿no? Un ejemplo muy claro, yo solamente recuerdo los móviles actuales, los teléfonos de aquellos que memoricé cuando no había móvil, pero de los nuevos, vamos, no me acuerdo de ninguno. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que tenemos esta cosa que se llama móvil, que haciendo así tenemos toda la información en un segundo. Eso nos ha hecho, y creo que estaréis conmigo, en perder esa capacidad de memoria, de estudiar, de aprendizaje, porque ¿para qué? Si es que yo entiendo a los chavales jóvenes ahora, claro, cuando estudié Derecho, estudiaba con los Aranzadis, que todavía tengo alguno ahí para recordarme mi etapa opositora, y claro, todo era a base de biblioteca, de Aranzadis, de leer, de buscar, de investigar, todo eso, nada, tenemos toda la información a un clic, tenemos todo sin necesidad de buscar, y eso, como todo, tiene sus pros y sus contras y nos está perjudicando, que me estoy yendo, pero me parece importante con el tema de la memoria y del aprendizaje, ¿no? Bueno, no os voy a contar más temas de los que podéis ver ahí, de diferentes enfermedades, pero bueno, que están
Son enfermedades que normalmente se van cronificando, que tienen que ver no tanto con, algunas sí, con la actividad laboral, pero mucho también con la actividad personal, ¿no? Porque nosotros somos un único cuerpo y este cuerpo me lo llevo a bailar, me lo llevo a trabajar y me lo llevo a mi casa. Y todo lo que hagamos en ese envejecimiento activo, desde mucho antes, es lo realmente importante. Bueno, entonces nos tenemos que preocupar por la diversidad, en este caso por esta estrategia de cumplimiento en relación a la edad, o es un tema de negocio, es un tema de moda, volvemos a lo de antes, ¿no? Bueno, tenemos claro ya que es un tema ético y legal. Sabéis que ahora mismo, y tenemos el ejemplo con el caso Rubiales, ha podido tener antecedentes X para que igual su puesto hubiera corrido peligro, y al final es un beso en unas circunstancias lo que acaba con su carrera, ¿no? La reputación, que por eso me estoy especializando ahí. La reputación, la imagen, lo que tú haces, lo que dices, lo que transmites, todo está muy relacionado y cada vez es más importante en las organizaciones y en nuestras marcas personales. Esto como otro tip al margen, pero que también os dejo ahí. Cada vez es más importante que tengamos en cuenta que lo que decimos, hacemos y somos tiene que ir muy ligado. Y en las empresas cada vez más va a ser, vamos, como le pasó al Capone, ¿no? Que le cogieron por evasión de impuestos, no por haber matado no sé cuantísimas personas. Bueno, pues esto pasa algo así. Por ética, por legalidad, desde luego discriminar es un error, pero ojito con la reputación empresarial, ojito con la conservación del talento, que lo hemos hablado, por supuesto, porque cuando tú tienes equipos heterogéneos y haces aquí, como suelo hacer, pues sesiones de brainstorming o de creatividad o de ideas, porque además de la prevención también llevo la calidad y la comunicación en la mutua, bueno, pues se ve cómo personas diferentes, pensando distinto, te dan ideas y te dan soluciones heterogéneas. Así que tengamos claro que en todas nuestras empresas tendremos que trabajar con el epicentro de las personas, en el tema de la edad que lo estamos hablando ahora, creando culturas flexibles, más herramientas concretas, como estábamos comentando, atrayendo y formando líderes que crean en esto, porque claro, todo si no se queda en el aire, hay que creer de verdad que un líder saludable, que una persona que crea la diversidad, que vaya en contra del edadismo, lo promueva dentro de las organizaciones, como pues con políticas de recursos humanos que seguramente veréis próximamente con el ISGA, de selección, de contratación, de formación, de desarrollo, de compensación, de retribución, gestión del talento. Y una parte que a mí me interesa y que también hablo mucho de ello, sobre esos modelos de liderazgo saludables en los que, bueno, pues se cuide a las personas de verdad, ¿no? Concienciando, trabajando la comunicación interna y la comunicación externa y cuidando esa, como os decía, esa imagen y reputación que es tan importante para no caer en esa discriminación, porque éticamente está mal, porque legalmente está prohibido, pero sobre todo porque vamos a creer en ello, ¿no? Nosotros los prevencionistas tenemos que actuar por convencimiento, ¿no? Tenemos que convencer a raíz de creer de verdad en lo que estamos hablando, ¿no? Si no, todo quedará en papel y no servirá absolutamente para nada. Conclusión. Es bueno tener empresas saludables que no generen diversidad, que generen un cuidado de la diversidad, que sean inclusivas, incluyentes, incluyendo el tema de la edad, pues por supuesto que sí. Y en el tema de la edad, sobre todo porque además vamos a tener personal con talento, sabio, normalmente motivado, dependiendo, ahora vamos a hablar un poco también de ello, ¿no? Porque todo tiene esa cara y esa cruz y hay que también ver en qué puesto y en qué circunstancias está cada uno. Por eso no se puede generalizar nunca y por eso volvemos a eliminar esos sesgos. Bueno, pues ya hemos hablado de diversidad, ya hemos hablado de edadismo, ya hemos visto que el envejecimiento activo se trabaja desde abajo, desde el principio, y que tiene que ser una política activa y estratégica en nuestras organizaciones, que esto es un asunto estratégico y que igual hasta ahora se os había... bueno, o igual habéis pensado un poco en ello, porque por eso estáis aquí escuchándonos, pero igual no suficientemente para ver todas las implicaciones o todas las aristas o el poliedro que significa el tema de la edad y el trabajo, ¿no? Vale, pues vamos a por una de las últimas reflexiones relacionadas con precisamente las políticas preventivas para la gestión de la edad, ¿no? Ya hemos visto
que el índice de longevidad crece, que el mercado laboral, por un lado, parece que hay normativa para desincentivar el tema de que salgan de los puestos de trabajo, pero por otro lado, parece que las empresas también incentivan el que salgan, que hay que tomar medidas planificadas de gestión, que no vale hacerlas en el último minuto, que tenemos que creer en ello, y que luego hay un problema añadido, que es el tema de las pensiones, ¿no? Que ahora tocaré muy ligeramente. Bueno, una primera guía que, aunque es del 2019, por supuesto no la última nota técnica, pero que a mí me gusta y que tiene y habla muy bien de la gestión de la salud, del bienestar y de la adaptación, es esta, ¿vale? Aquí vais a encontrar elementos y criterios también y recomendaciones en materia de diseño de puestos, de la relación entre la edad y el género y el trabajo, principios generales para acomodar el entorno, los problemas que hablábamos antes, ¿no? De percepción visual, auditiva, etc. Al final, todo esto se resume en lo que siente, en lo de siempre, ¿no? Hay que hacer un diagnóstico, una evaluación de riesgos de cada uno de los puestos en los que se encuentran las personas, ver esa persona con respecto al puesto, la capacidad en relación al trabajo, adaptar esos puestos de trabajo a las personas, atendiendo a su edad, a lo que hemos hablado antes, con esas disminuciones igual hipotéticas de vista, oído, fuerza, etcétera. Desarrollar la empleabilidad, precisamente manteniendo la capacitación. Sabéis que hay sentencias ya unas cuantas en relación a que no se puede negar la formación porque tengas determinada edad. Hay que capacitar, hay que seguir trabajando con las personas hasta el final de su vida laboral. Y, por supuesto, una parte importantísima que es la psicosocial, ¿no? El contenido del trabajo, la carga y el ritmo de trabajo, las relaciones entre los propios compañeros, pues hablábamos de esas estrategias intergeneracionales, de ese posible mentor en senior junior, el rol de cada uno, el tiempo de trabajo, estrés, fatiga, violencia, bueno, formación, contratación, etcétera. Todo esto, por tanto, forma parte de lo que tendremos que tener en cuenta como prevencionistas y como personas ocupadas y preocupadas en el bienestar laboral dentro de nuestras empresas para que funcione. Esto también es del 2019, es una que también la podéis ver, que es accesible para todos. Estaba de secretaria en la Junta Directiva de AESPLA. AESPLA es una asociación de sociedades de los servicios de prevención mancomunados de las empresas más grandes de España, Telefónica, AENA, Fraternidad también está entre ellas, bueno, hay 40 empresas, ¿no? Y podéis ver ahí políticas y planes y ejemplos de programas y de buenas prácticas concretas en relación a las empresas, una guía que también podéis echar un ojo. Vale, una vez que, y ahora volveremos al tema de la prevención, una vez que vemos esta situación, ¿no? Y ahí llegamos al jubilenial, diréis, bueno, esta palabreja, ¿de dónde ha salido? Cuando hemos visto que la mitad de los adultos del país no trabaja, que por otro lado cada vez el mapa senior es más alto, que nacen menos que mueren y que tenemos este contexto que os he hablado y también ha comentado Elena, el tema de las pensiones, de que a pesar de que hay reformas que intentan, porque claro, el sistema es insostenible, solventarlo, todas estas, como ves, son súper recientes, 16 de agosto, septiembre... Agosto, bueno, de estos últimos meses, bueno, pues la situación no parece que vaya mejor, ¿no? De hecho, esto es de ayer, que lo cogí, bueno, del lunes, sí que estamos a miércoles, del lunes 18 no, estamos a martes, ya no sé ni en qué día vivo, bueno, del lunes 18 de septiembre, en el que en el periódico de la Economía, en la parte de Economía de La Razón, hablaba que el agujero de la seguridad social ya está en 2.500 euros por trabajador. Es decir, cuando decimos que la deuda del sistema de pensiones está creciendo cada vez más, estamos teniendo, porque todos también queremos llegar a viejos, pero también queremos llegar con una pensión y con nuestra vida, después de estar toda una vida trabajando, solventada, ¿no? El gasto en pensiones está llegando a unos récords históricos y obviamente hay que ver qué tipo de soluciones se pueden encontrar aquí.
Entonces, cuando hablamos de jubilación, fijaros, jubilación significa etimológicamente, que lo busqué, gritar de alegría. O sea, que en teoría el jubilarnos, el derecho a ese descanso que nos hemos ganado, tendría que ser un elemento, bueno, pues a tener presente de forma positiva en nuestra vida, ¿no? Porque es algo natural, porque es un cambio de esa juventud, de esos millennials, a una edad de jubilación más adelantada, ¿no? Una edad en la que, bueno, no hay que de alguna manera relacionar inmediatamente, que sería otro sesgo, edad, jubilación con envejecer, porque como pongo ahí, la vejez no es una cuestión de edad. Yo conozco muchos jóvenes muy viejos, de mentalidad muy vieja, así que es algo que tenemos que tener presente. Es algo personal, que tenemos que adaptarnos a los cambios, lo mismo que hablamos para la edad, podemos tener presente para cualquier otro elemento en nuestra vida. Continuamente estamos sujetos a cambios, a modificaciones, ¿no? Porque el mundo cambia. Es algo que también está relacionado con la incertidumbre, con la inseguridad de, bueno, cómo vamos a afrontar esa nueva etapa en nuestra vida, pero también es algo positivo, ¿no? Se pueden realizar cuando tú te has preparado para esa etapa de la jubilación, no hay que abordarla con miedo, con tanta incertidumbre, si tanto económica y mentalmente también nos hemos preparado para esa nueva actividad o para ese nuevo punto en la vida, ¿no? Bueno, como todo, y esa era la última parte de la sesión, pues tiene una cara y una cruz. La cruz es, bueno, este quesito tipo trivial lo habréis visto muchas veces, pero me gusta ponerlo porque en todo lo que tiene que ver con empresa saludable y bienestar laboral, al final, cuando somos capaces de mezclar todos estos quesitos, ¿no? La parte del trabajo, la parte de diversión, la familia, la sociedad, la pareja o no pareja, el crecimiento personal, y sobre todo la salud y el tiempo para nosotros mismos, pues las cosas funcionan mejor. ¿Cuál es la cruz? ¿Cuál es el síndrome del jubilado, ¿no? Cuando llega ese temido día y al final las cosas no son como uno espera. Bueno, en algunas ocasiones es porque hay demasiados cambios económicos, familiares, en relación también, bueno, pues sobre todo económicos, ¿no? A la hora y sociales de ver que tienes un determinado puesto, una determinada carga de trabajo y de repente, bueno, pues formas parte del sistema de pensiones, eres un pensionista. Hay una poca previa preparación psicológica, yo creo también, en relación a esto y al final, bueno, por lo que estábamos hablando, pasará de todo. Habrá quien vea esto como una liberación, habrá quien lo vea como un problema tremendo por una sensación de vacío si toda tu vida te la has volcado exclusivamente al trabajo. Si es voluntaria, por supuesto, te lo vas a tomar mucho mejor que si es forzosa. Dependiendo del estatus que tengas, también las circunstancias son muy diferentes y del tipo de trabajo. No va a ser lo mismo ser un encofrador que ser directivo o ser catedrático que estar pues, trabajando con riesgos eléctricos. Es decir, al final tendremos que tener en cuenta a la persona, que es uno de los tips más importantes que quiero que os quedéis hoy. Me da igual de lo que estemos hablando, lo que tenemos que pensar es en clave de persona. Sí hay un cierto desprecio hacia la experiencia, ¿no? Con un poco de usar y tirar. Parece que, bueno, pues las nuevas generaciones van como arrasando. Esto ha pasado toda la vida y los más antiguos del lugar pues van perdiendo su peso. ¿Qué ocurre esto a la persona cuando no lo acepta? Bueno, pues que las relaciones familiares y sociales se complican, puede haber, por supuesto, agobios económicos, pero también problemas con la propia familia. Hay una frustración en relación a si encima se está buscando trabajo porque te han jubilado durante la pandemia o te han prejubilado con 55 años y tienes una larguísima vida hasta los 83 perfectamente activo para seguir trabajando, cuando hemos visto que nos falta talento y sobre todo que nos falta un relevo generacional en muchísimas actividades. Por otro lado, esa exclusión, como estábamos diciendo, del mercado laboral hace que pues no te contraten cuando las empresas tenemos este problema y que además pues, se produzca pues, incertidumbre, ansiedad, lo que hemos comentado, ¿no? Esto en cuanto a la salud mental. Y en cuanto a la salud física, pues lógicamente cuando no vas a trabajar y tu última o tu siguiente opción va a ser estar
sentado pues viendo la televisión o viendo las pantallas, alimentándote mal, que sumado al sedentarismo y a la cronificación de determinadas enfermedades que veíamos al principio a partir de los 55 años, pues que también se van sumando, aumento de la tensión arterial por ese estrés emocional que está ligado a esa hipertensión, vamos, en fin, candidato para un infarto. Es posible que caigas en hábitos tóxicos, en adicciones, alcohol, juego, descanso inadecuado, se duerme peor, no se concilia el sueño. En definitiva, ¿con qué nos vamos a quedar cuando hablábamos de llegar a esa jubilenial de una manera perfecta, de una manera lo más aceptable posible? Bueno, pues lo primero es pensar que no todos los desempleados senior, y aquí viene el síndrome que igual habéis escuchado del burnout del desempleado, ¿no? No todos lo van a sufrir de igual medida, que es importante, lo primero de todo, ese envejecimiento activo que hablábamos, de empresas saludables que lo que busquen sean, y los talleres que tendréis en el ISGA, abundaréis en todo esto, en cómo llevar ese envejecimiento activo físico y mentalmente para llegar de la mejor manera a la mayor edad posible, con calidad de vida. Y teniendo en cuenta que, en mi opinión, no cabe otra que seguir fomentando y contratando trabajadores seniors, siempre que sus circunstancias personales, sociales y sus capacidades estén acorde con el puesto de trabajo que ostentan. La experiencia es un valor, pero también es cierto que llega un momento en que quizás sea también el momento de pasar a esta otra fase vital. Bueno, sumar el talento senior cuando estamos en estas circunstancias es lo que estamos buscando y si lo hacemos así, bueno, pues podemos llegar a la otra parte, ¿no? A la cara, al punto positivo de cómo trabajar durante una vida y llegar después al jubilenial, ¿no? Esto del jubilenial pues es simplemente aquellas personas que llegan a este punto con una actividad o con una actitud, mejor dicho, pues optimista, proactiva, positiva, activa en definitiva, porque no significa que te tengas que desvincular. Hay muchas asociaciones actualmente relacionadas con esto, una es 50 Pro, que habla mucho de cómo volver a la vida laboral después de los 55, a veces habiendo terminado una cierta carrera, bueno, reinventarte, esa reinvención para aquel que quiera, de reinventarte y de seguir trabajando, muchas veces también en relación al emprendimiento o con asociaciones o con fundaciones o ayudando con tu expertise a los demás. O sea, el retiro laboral hay que planificarlo, hay que trabajarlo, hay que tener esas expectativas también saludables para llegar a ese punto y conocer que, bueno, pues que se abren otras circunstancias, otras posibilidades y que sobre todo pues no te jubilas de la vida, ¿no? Que ese estilo de vida saludable que hay que mantener en las empresas y que ese cuidado para adaptar los puestos a cada una de las características de las personas, atendiendo a la diversidad y a la inclusión, pues es importantísimo. Y por último, bueno, pues unas pequeñas recomendaciones en estas fases de adaptación, ¿no? Normalmente al principio pues probablemente se vea todo pues como unas vacaciones, pero luego pasas a esa fase más de nostalgia quizás por el trabajo, de reinventarte, de estabilizarte en una nueva situación que es en la que te encuentras. Hay que mantenerse activo, empezar o retomar actividades aparcadas porque probablemente antes no tenías tiempo para ellas, seguir socializando, conocer nuevas personas, compartir aficiones, ver dónde ese talento lo puedes aplicar dentro de las empresas y lo que os decía antes, hay muchos programas de voluntariado y muchos programas también de emprendimiento senior para seguir trabajando y para seguir aportando en la sociedad. Bueno, por supuesto, llevar una vida saludable, que lo hemos dicho desde el primer momento, y bueno, como todo en la vida, y gracias, iba a decir adiós, pero yo creo que ha sido gracias también a la pandemia, que debe ser una de las pocas cosas positivas que ha habido, entender que la salud mental y los problemas psicológicos o los factores psicosociales tenemos que trabajarlos cada vez más en las empresas y personalmente, y que no pasa nada tampoco por acudir a profesionales. Tenéis muchísima documentación,
tanto para el pre como para el post, sobre jubilación, calidad de vida, sobre las guías que os he comentado, y luego en particular, que es de lo que estamos hablando, de discriminación de las personas mayores en el ámbito laboral, hay un documento muy reciente del 2022 de Help Age Internacional España que tiene todo lo que podáis pensar relacionado con estos temas, en relación a la discriminación, a cómo solventarlo, a cómo aplicarlo dentro de las empresas, a qué tipo de estrategias podéis utilizar, a cómo hilar las generaciones, el tema de la edad ligado también al sexo o ligado a la discapacidad, a personas con capacidades diferentes, políticas de empleo y de jubilación, súper actualizado y que creo que también puede ser de interés para aquellos que quieran abundar, porque un poco la razón de esta sesión era, bueno, pues tener todos esos titulares, tener esa visión holística y conjunta de la edad y del trabajo, para después pues ir avanzando en diferentes seminarios, talleres y formación que el ISGA también nos va a aportar. Pues nada, hasta Inditex está con esto. Fijaros la última campaña que esta es actual, la campaña actual de Inditex contra el edadismo, que ha cogido como nueva imagen de Zara pues Ángela Molina con 67 años. Así que, pues nada, a tener un envejecimiento activo y saludable, a seguir trabajando, aquel que quiere pueda, y sobre todo a los que nos dedicamos al bienestar laboral, tener muy presente lo que hemos dicho, que discriminar siempre es un error, que la diversidad siempre suma y que tenemos que trabajar en tener empresas saludables y en particular con la temática de hoy que entiendan que el edadismo y que la discriminación por edad pues siempre es un error. Mis datos por si queréis poneros en contacto conmigo o tenéis cualquier cuestión, aunque voy a dejar de compartir para poder estar juntos. Y de esta manera, pues nada, estoy a disposición si tenéis alguna duda, alguna pregunta, Alberto. Creo que 55 minutos, 5 minutos antes del horario previsto. Así que, ok, mejor antes que después. Estupendo, Natalia. La verdad es que te has prestado tiempo de maravilla. Ha sido una exposición tremenda, estupenda. Yo te doy las gracias por esa presentación. De alguna manera nos ha permitido pues, un poco eso, visualizar y valorar, ¿no?, el enriquecimiento que supone la diversidad generacional, la importancia de las políticas de seguridad de salud en la gestión de la edad y la diversidad. Y bueno, esas recomendaciones finales, ¿verdad?, para ir planificando pues, un poco esa jubilación satisfactoria, que siempre es importante hacerlo con tiempo y no esperar al final, con lo cual nos puede ayudar a afrontar esa etapa mucho mejor, ¿no? Ya sin más pausa, vamos a hacer un pequeño coloquio con un par de cuestiones que nos han ido llegando para completar un poco el webinar, que te voy a ir formulando ya sin más pausa, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues mira, comenzamos con una de ellas. Nos dice que para una pequeña empresa, ¿no?, que son las mayoritarias en nuestra economía, que quiera empezar a considerar eso, la perspectiva de edad en su gestión empresarial, pero que no sabe ni por dónde empezar ni por dónde tirar. ¿Algún tipo de consejo o recomendación rápida para que puedan empezar le podemos dar? Bueno, da igual que sea una empresa, muchas veces pensamos que el 99% de las empresas de este país son micropymes, ¿no? Son empresas pequeñas, pero da igual que sea una empresa pequeña, que sea una empresa grande. Yo creo que lo primero que hay que pensar es si de verdad nos lo queremos, si de verdad estamos poniendo a la persona en el centro. Hay mucha cosmética. Mucha cosmética en todas las empresas y en general. Yo creo que vivimos mucho también de la imagen, por lo que os comentaba antes, y mucha cosmética. Entonces, para mí, lo primero sería que de verdad se quieran implantar políticas de recursos humanos dentro de las empresas que crean en esto. Entonces, si hay un propósito y hay una estrategia, a partir de ahí se empieza a construir. Porque a veces lo hacemos empezando por el tejado, ¿no? Como cuando lo de la empresa saludable y algunos se pensaban que poner manzanitas y cambiar los bocatas por las manzanas, ya eso significaba tener una empresa saludable. Bueno, pues el tema de la diversidad y de la edad es exactamente igual. O sea, no se trata de postureo, no se trata de cosmética, no se trata de simplemente de seguir la moda, sino de que te lo creas. Entonces, lo primero que le diría a esa empresa es que hiciera un estudio demográfico de su propia población, de sus trabajadores y trabajadoras,
que analizara en qué rango se encuentra cada cual, que no ligara solamente el rango de edad con las medidas que va a tomar, porque hemos dicho que hay que tener en cuenta a las personas, y que hiciera esa evaluación, que al final se resume en eso, en hacer una evaluación pormenorizada con la población que ya tienes. Y luego, qué políticas quieres aplicar en tu empresa, porque también es verdad, no seamos ilusos o ilusas, no es lo mismo, y por eso lo decía, no es lo mismo si mantengo mis capacidades mentales, mi puesto, por ejemplo, o el tuyo, Alberto, ¿no? que el de alguien que esté en la construcción o que alguien o camareros. En fin, hay puestos de trabajo en los que habrá que ver esa capacitación física, cómo se encuentra, en otros será más una capacitación mental. Pero en cualquier caso, yo empezaría por una estrategia, y la estrategia se empieza desde abajo, se empieza desde la base, y la base sería precisamente conocer qué demografía tengo yo en mi empresa, cuáles son mis objetivos, qué tipo de trabajo tengo, cómo son las personas que están trabajando conmigo, mis compañeros y compañeras, y a partir de ahí empezar a construir esas políticas que son políticas de recursos humanos, políticas de prevención, políticas desde el CEO, es decir, algo, como hemos dicho, más holístico. Yo empezaría por ahí, empezaría por creérmelo de verdad. Yo creo que es lo fundamental, sí, se tiene que hacer una política, una estrategia global, está claro. Y nada, con eso nos preguntan, bueno, relacionado con, pero un poco de gestión de la prevención, si crees que debería ser la organización preventiva de la empresa, bien el servicio de prevención propio, que no mancomunado, o la propia empresa, si tiene asumida la prevención, la que debería dar también esos primeros pasos al incluir esta diversidad generacional en las evaluaciones de riesgo o con acciones informativas y formativas, ¿no? Al personal, un poco para ir también trabajando desde Claro. ahí, ¿no? Desde la gestión preventiva también. Pues, por supuesto, da igual la modalidad preventiva que haya elegido la empresa, de acuerdo con lo que se establece en la ley, que tengas un servicio de prevención propio, mancomunado, ajeno, trabajador designado, que tengas tu propio servicio, que tengas un SPA, lo que sea. La prevención es y por eso estamos hoy aquí, ¿no? Todos los prevencionistas, todos los que creemos en el bienestar laboral y en la prevención con mayúsculas, más allá, que ojalá que se sigan cayendo los andamios, más allá de la seguridad, o sea, todo mucho más completo, ¿no? Pero me parece a veces que olvidamos los riesgos más básicos y elementales, y los riesgos antiguos lamentablemente siguen existiendo. Lo que pasa es que a los riesgos antiguos se van uniendo los nuevos. Y lo que sí hemos aprendido es precisamente a esa visión holística, ¿no? Integrada. Tendrás que ver el puesto de trabajo, el sector en el que estás, el servicio de prevención, el técnico de prevención, el consultor de prevención será el que tenga que ver, analizar ese puesto de trabajo en relación a la persona y cómo es esa persona con respecto a ese puesto de trabajo. Y a partir de ahí, por supuesto, que son los técnicos de prevención y es el servicio de prevención por una parte, pero por otra, y por eso he tocado el tema de recursos humanos, también las políticas de recursos humanos son fundamentales. Si al final desde recursos humanos no dan formación, por ejemplo, que es lo más obvio, no capacitan, o se está haciendo moving de alguna manera, o se le está dejando ahí en el ostracismo, todo eso que tiene que ver también con el clima laboral no puede ser lo mismo. No es lo mismo una persona de determinada edad y esto lo hemos visto por nuestras abuelitas, ¿no? Que están activas o que las dejamos sentadas en una silla, cómo se va deteriorando también todo. Entonces, por supuesto que es un tema que es un tema de prevención, que es un tema de bienestar laboral, que es un tema de seguridad y de salud en las empresas, pero es un tema también para mí muy importante de recursos humanos y de los propios CEOs. O sea, todos se tienen que creer, cuando hablemos de diversidad, de integración, de igualdad, me da igual el tema, cualquiera de estos temas que ahora están tan de moda, pues parte de un trabajo conjunto de los departamentos de prevención, de recursos humanos y, por supuesto, de los propios CEOs. Está totalmente de acuerdo. Bueno, pues con esta cuestión hemos llegado pues, al final del webinar. Creo que nos ha quedado estupendo. La verdad es que entre la exposición que has hecho y ahora con la aclaración a estas cuestiones, ¿no? Yo creo que ha sido tremendamente interesante. Te transmito también las felicitaciones que ha habido en el chat por la presentación, para que ha tenido muy Muchas buena gracias. acogida y te felicitan por ello. Y nada, pues nos queda nada, agradecer el interés de las personas que nos han seguido y a quienes les damos las gracias pues, por acompañarnos este rato durante esta mañana. Para finalizar, quiero disculpar la ausencia de Adela Quinza-Torroja, nuestra gerente de LISGA, que iba a hacer el cierre de esta jornada y a esta misma hora pues, estaba en una videoconferencia con un tema de la recientemente aprobada Estrategia Española de Seguridad y Trabajo entre el resto de las comunidades autónomas, en la que Galicia pues, ha tenido un papel destacado y en la que no le ha permitido pues, acompañarnos hoy aquí.
En su nombre y en el de Guisga, pues queremos agradecer a Fraternidad Mauprespa esta nueva colaboración, a Elena Mancha Muchas por su gracias. apertura y a Natalia en particular, pues bueno, por tu estupenda exposición y por las Encantada. preguntas y respuestas durante el coloquio. O sea, gracias, Natalia. Muchas gracias. Ha sido un placer, como siempre, que contéis con Fraternidad Mauprespa, que contéis conmigo y a servir a lo que haga falta. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada, para rematar, solamente informar que a vindeira xornada técnica que temos será presencial no noso centro Isga de Pontevedra, ubicado en Randes de Ondela e que será o vindeiro martes 7 de outubro sobre xestión de idade relacionado co tema de hoxe. Tedes máis información tanto desta actividade como de outras actividades formativas na nosa web e redes sociais e desde aquí pues, os animo a que participedes nelas. Tamén lembrarvos que xa pues, a través do noso canal de YouTube podes acceder a este webinar e os que levamos feito últimamente para poder visualizalo cando queirades. Nada máis, graciñas de novo pola vosa asistencia, que teñades un bo día, unha feliz semana e ata a próxima. Gracias, Natalia, de novo. Estupendo, muchas gracias.